Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año y seguimos avanzando en el Evangelio de Juan y ahora terminando con el Evangelio, leyendo el capítulo 20 y el capítulo 21 en este video. Siempre agradeciéndoles a ustedes por estar allí junto a mí leyendo la palabra del Señor, a nuestro gran Dios por su providencia de salud durante todo este tiempo, en mi vida, en la vida de mi familia. Le agradezco muchísimo y también a las editoriales que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. En principio a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia del Pescador y leyendo la Biblia de letras super gigante tipografía 16 de editorial Holman, a quienes le agradecemos su apoyo al canal y a esta serie en particular. También le agradecemos a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradecemos a la editorial Portavoz, que es la editorial que tiene la Biblia devocional Los Lenguajes del Amor y tantos otros materiales que están allí para edificar nuestra vida en nuestro conocimiento de la palabra del Señor, con tremendas herramientas que tiene la editorial Portavoz, que también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Así, oremos y comencemos con la lectura del capítulo 20 y capítulo 21 para culminar el Evangelio de Juan. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a dedicar a la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos que nos instruyas y para ello presentamos a ti nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 20, capítulo triunfal, acerca de la resurrección, versículo 1, dice así: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Fíjense, no habían entendido que Él iba a morir e iba a resucitar, porque podían entender, hasta por ahí nomás, que Jesús tenía poder para resucitar muertos. Pero muerto Él, su poder iba a morir con Él. Sí, porque pensaban que quizás fuera así, pero Él decía: es necesario que yo muera y resucitaré al tercer día. ¿Y quién? El Padre, con el poder de Dios, lo resucitaría. Con su poder, el poder de Dios lo resucitó. Entonces pone en el comentario esto: el poder de Dios resucitó a Jesús de los muertos. Y así fue. Jesús se aparece a María Magdalena, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro.
Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí repito lo que dije en el libro de Mateo. Dice: ve a decirle a mis hermanos. Esta expresión es extraordinaria. ¿Por qué? Porque todo aquel que en él cree, a partir de su resurrección, les es dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos del Hijo de Dios Jesucristo, somos hermanos. Y Él nos llama hermanos. Por supuesto, hijos por adopción, porque no lo merecíamos, pero por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Tremendo, tremendo. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y con respecto a no me toques, por esta expresión que por ahí tú dices, bueno, no sé, ¿qué quiso decir? ¿Por qué le dijo no me toques? Bueno, la versión Reina Valera revisada dice: no te aferres a mí. De alguna manera lo que Jesús quería es que no se aferre al Jesús humano, al Jesús corpóreo, al Jesús que estaría allí como ser humano intentando tener una relación con ellos, porque a partir de ahora ellos tenían que creer en Él, no como un ser humano, sino como el gran Dios y Salvador Jesucristo, el Dios que volvería al Padre, y tendrían que tener una relación espiritual a través de Jesús y de su Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dirá que, bueno, a Jesús no lo conocieron en carne. Y si alguno lo conoce en carne, ya no lo conocen hoy así. Ya no hay una relación de yo conocí al Jesús hombre, sino yo creo en el Jesús todopoderoso, que alguna vez vino y se encarnó para morir por nosotros y enseñar las verdades del reino, pero ya no lo conocemos así. No nos aferramos a un Jesucristo hombre, sino a Jesucristo, el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre. Por eso le dijo: no me toques, no te aferres a mí. Tremendo. Bueno, ahí al punto, si te sirvió, ponelo en comentario, porque a mí me sirve mucho que me digas lo que sentís de mi trabajo. A mí me alienta mucho que ustedes me digan: Rodo, bien, sí lo entendí, no lo había entendido, esto lo entendí gracias a esta explicación. Porque quieras o no, cada uno de nosotros pone su grano de arena en este desafío, ¿no? Jesús se aparece a sus discípulos. El título del versículo 19 hasta el versículo 23, y dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué? Porque le mostró las manos que tenían aquí las marcas de los clavos y el costado que estaba atravesado. Y les dijo: miren, el mismo que crucificaron hace unos días, soy yo, miren, pero he vuelto a vivir. No soy un espíritu, no soy algo que está flotando, un espíritu flotando en el aire, sino que tengo un cuerpo, así como cuando estaba con ustedes. Y cuando dice entonces, cuando los discípulos, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Su gozo les fue devuelto. Todavía un tiempo y no me veréis, pero después un tiempo y me veréis. Y para que vuestro gozo sea cumplido, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y aquí dice, viendo, se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Incredulidad de Tomás. Dice el versículo 24 hasta el versículo 29. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás:
pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos todos nosotros, los que no vimos a Jesús encarnado, los que no estuvimos en esa época, pero creemos en Él y en todo lo que pasó porque es verdad, porque está en su palabra y su palabra es la verdad, como leímos. Entonces pon en el comentario, nosotros somos bienaventurados porque no vimos y creímos. ¿Escuchaste eso? Ponelo en el comentario. Nosotros somos bienaventurados porque no vimos y creímos. Y ahora dice el versículo 30 titulado El propósito del libro, ya en los últimos 2 versículos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tremendo propósito. Tremendo propósito. Y lo mismo, nosotros anunciamos el Evangelio para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo la gente que cree tenga vida en su nombre. Finalmente leemos el capítulo 21, titulado Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, y dice así: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos, 7 en total. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Claro, como cuando Pedro fue llamado. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue llamado, que se le llama ese milagro la pesca milagrosa? Bueno, aquí también estaban teniendo un símil, un déjà vu sería, ¿viste? Cuando decís, esto ya lo viví. Bueno, Pedro dijo, esto ya lo viví. ¿Y con quién lo viví? Con Jesús. Por eso dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra sino como 200 codos, que son aproximadamente 90 metros, se lo digo yo. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y para esta tercera vez había una semana de distancia. Apacienta mis ovejas es el título del versículo 15 hasta el versículo 19. Y dice así, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo,
Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. El discípulo amado es finalmente el título de los últimos versículos del capítulo 21 y dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿qué va a ser de la vida de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, solamente fue una enseñanza, diciéndole: mira, no te compares con otros. O sea, mi propósito con vos es con vos, mi propósito con él es con él. Yo tengo tratos diferentes con todos, trato con todos, pero con todos trato de diferente manera. Por eso ponerlo en el comentario: Dios trata con todos, pero no con todos de la misma manera. También, parece un trabalengua, pero ponerlo así: Dios trata con todos, punto y coma, pero no con todos de la misma manera. Por eso Dios a unos dice una cosa y a otro otra, y tiene un propósito con cada uno. No te metas en esto y yo te digo a vos y me digo a mí mismo: sigamos a Jesús. Tú sígueme. O sea, no te hagas problema, lo que yo tengo un trato con otro, yo tengo mi propósito con unos, mi propósito con otros y mi propósito contigo, con tu familia, con tu vida. Tú sígueme y que cada uno viva conforme al propósito que Dios tiene para con su vida. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y ahí está, y ahí nos enteramos de que este discípulo, que fue el que escribió todas estas cosas, es Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, a quien Jesús amaba. Hasta aquí la lectura de este video y terminamos con el capítulo 21 y el libro El Evangelio de Juan. Así que les agradezco por estar ahí, también le agradezco a nuestro gran Dios por su providencia de salud como en cada video, y también le agradezco a las editoriales que apoyan la serie, en principio a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia del Pescador versión Reina Valera 60 y también la hay en NBI, y estoy leyendo la Biblia de letras super gigante tipografía 16 de editorial Holman, una joyita. También le agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Le agradezco también a la editorial Portavoz, la editorial de la Biblia devocional Los Lenguajes del Amor, ideal para matrimonios y parejas, por supuesto, que quieren edificarse con la palabra del Señor. Asimismo, le agradezco a la editorial Portavoz por todo el apoyo a toda la serie como a las demás editoriales. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!